Vamos a comenzar con el martes del libro. Siempre me toca llegar a la carrera, pero aquí estamos cumpliendo la cita número 13 de los martes del libro, que siempre tratamos de traer como alguna novedad que hayamos leído en la semana. Hoy voy a hacer una presentación de un libro que me leí este fin de semana. Es un libro que se lee rápido, muy pronto. Es escrito por un colega periodista que trabajó mucho tiempo en el área cultural y que luego se dedicó a la literatura por allá desde el comienzo del siglo. Hablo de Fernando Quirós. Y voy a tomar una novela que empieza con una escena muy particular. El protagonista, que es Ricardo, llega donde Manuela, que es una amiga, a hacerle la visita al apartamento, y lo primero que encuentra es el French Poodle, el perro de Manuela, el perrito de Manuela, que viene y lo orina en una pierna, y luego cuando él entra donde Manuela y vuelve y sale, lo que pisa es un popó del perro que parece que no la iba con él, y ya ahí empieza una imagen caricaturesca, pero que empieza a ser determinante para el resto de la novela. De hecho, la novela se llama Esto huele mal. Y ya el solo título pues lo pone a uno a pensar y a hacer la relación con la escena del perrito, que creo que de entrada nos pone en sintonía. El 7 de febrero del 2003 fue cuando pusieron la bomba en el Club El Nogal en Bogotá. La novela habla de esa bomba porque la bomba del Nogal hace parte de la trama de la novela. Es decir, que Fernando toma un hecho real y ficciona a partir del hecho real con una situación bien particular del protagonista. Hay humor, hay tragedia, hay mucha reflexión y mucha invitación a la reflexión sobre los temas que toca la novela. El protagonista es Ricardo, que es un hombre de negocios, un agente de viajes de 40 años de edad, que tiene un matrimonio aparentemente perfecto con Elena, que es una mujer que no pone problema, tienen un hijo, viven tranquilos, ella no es celosa, ella entiende que su mundo de los negocios como agente de viajes le implica salir, le implica ir a reuniones, ir a cenas, ir a una vida social bastante compleja, y empieza como a tratar de entenderlo, y ha sido su esposa, tienen el hijo y viven tranquilos. Resulta que Ricardo conoce en su oficina a una chica que se llama Manuela. Manuela empieza con él una relación muy particular, y cuando él empieza a visitarla, que así es como empieza la novela, pues ocurre la escena del perrito que ya les conté, y él pues encuentra de entrada ese primer obstáculo para esa relación paralela a su matrimonio, que es el French Poodle, el perrito que tiene Manuela, que es obviamente en ese momento una amante con la que empieza una relación más o menos constante. Entonces, digamos que la vida ahí se le parte en dos, no en ese momento, sino cuando aparece la bomba del Club El Nogal. Porque el día que ponen la bomba en el Club El Nogal, que es el 7 de febrero del 2003, él le había dicho a su esposa, a Elena, que tenía que ir a una cena de negocios en el Club El Nogal. Pero resulta que no se va para la cena de negocios en el Club El Nogal, sino que se va a visitar a Manuela, que vive al otro extremo de la ciudad. Resulta que se queda con Manuela un gran rato, y cuando se da cuenta que ha ocurrido lo de la bomba del Nogal, que estando con Manuela pues está en otros temas, la que se da cuenta es la esposa. Elena se da cuenta de lo de la bomba y entra en el dramatismo de una mujer que sabe que su esposo está en un sitio específico y que se ha presentado una tragedia, porque ese día pues irrumpen las noticias con el tema de la bomba. Entonces la mujer desesperada empieza a llamarlo, él tiene el celular apagado. La mujer desesperada empieza a buscarlo, empieza a llamar a centros médicos, a la policía, a buscar referencias, porque ella creía que su esposo estaba en el club, como le había dicho que se iba para una cena de negocios. Ella trató de entenderlo. Ahí voy con la trama. No les voy a contar cómo se resuelve, porque no me gusta espolear totalmente la historia y así muchos dejan de leerla. Sin embargo, voy a decir varias cosas. Ricardo, el protagonista, cuando se ve en ese mundo de mentiras que le había armado a su esposa Elena, pues busca la ayuda de un amigo. Él tiene derecho a llamar a un amigo, o el 50-50, él escoge la llamada del amigo, como en los concursos. Llama al amigo, y el amigo, en vez de aconsejarle, que un amigo racional le hubiera aconsejado: hermano,
algo hay que hacer, pero hay que aterrizar en la realidad. El amigo lo que hace es ayudarle a incrementar la trama y entonces él trata de convencer a su esposa de que él sí estaba en el club, de que terminó siendo un héroe porque salvó unas vidas y salió de allí, pero finalmente de él nadie sabe. En el club el local nadie lo ha visto, pero la esposa trata de creerle con todo lo que implica pues el montaje de la mentira. Y ya de ahí en adelante, no les voy a contar el final, pues empieza a oler mal esa cantidad de mentiras que él le ha contado, que Ricardo le ha contado a Elena, y también se le empieza a enredar la relación con Manuela, porque también Manuela se da cuenta que él ha estado mintiendo con el tema del club y se vuelve un mundo pues en medio de la tragedia del club El Nogal, que fue una tragedia grande digamos, para muchas personas en Bogotá, que también es un tema que toca la novela, un hecho real a partir del cual se hace la ficción. Digamos que hay varios temas que entran ahí en Esto huele mal, que son interesantes y se los voy a plantear. Lo primero, la vulnerabilidad de los sentimientos de todos, de Elena, la esposa, que cuando siente o cree que su esposo estaba en el lugar del atentado, pues se ve frágil, se ve desesperada y empieza como el temor a la muerte, el temor a quedarse sola, que ese es un tema que desarrolla bien la historia, el miedo a la soledad, que lo vive también la esposa Elena, el tema de la monogamia, que ha sido un convencionalismo social a lo largo de los años y que ha sido, entre otras cosas, un tema de mucha literatura en el siglo XIX y en el siglo XX. El tema de las paredes íntimas, de las pasiones que siempre tratamos de ocultar, que aquí obviamente florecen en medio de la historia y aparecen en Ricardo, aparecen en Manuela, aparecen en Elena, y hay un juego ahí en ese triángulo de amor muy particular con las pasiones de cada uno, cómo se transforman y cómo hace el tipo para mantener una mentira que es bien particular y para sostenerla en el momento de la tragedia. Digamos que tiene la ventaja a Fernando Quirós de recrear muy bien los temas, de tener una gracia y un humor fino. La sola escena que les conté de la entrada es graciosa, es cómica, genera cierta hilaridad y la escena con la que cierra la novela también es brillante, pero esa no se las voy a espolear. Hay una cantidad de cosas, el tema de la bomba, contada como documento histórico, porque hay hechos reales del número de muertos, de la hora en la que estalló la bomba, de que fueron las FARC las que pusieron la bomba en el club, una cantidad de cosas que tienen que ver con la realidad que también invitan a una reflexión frente a ese tema de los grupos al margen de la ley que se aprovechan de un sitio concurrido para generar un tipo de atentado que llama mucho la atención, pero que le hace mucho daño a una persona. Y otra cantidad de temas que tienen que ver con las relaciones de pareja, las relaciones extramatrimoniales, la relación con el triángulo de sentimientos que se va armando, porque él no solo tiene a Manuela como su pareja sexual, sino que también empieza un tema afectivo emocional donde se involucra con Manuela y empieza a sentir que la relación matrimonial pues está en un momento de crisis, pero también empieza el tema de evaluar qué me conviene, qué no me conviene. El amigo que tiene es un protagonista, no, un actor en la historia que entra a jugar un papel fundamental porque, como les contaba, es el que ayuda a sostener la mentira cuando prácticamente la mentira era insostenible. Él no estaba en el club, no sabía qué había pasado, se da cuenta tarde, pero le toca ponerse a leer periódicos y a escuchar radio y ver televisión para tratar de entender lo que había pasado. El amigo le ayuda mucho y van armando como ese hilo narrativo para que la esposa le pueda creer que él estaba en el club y no sospeche de su relación. No les voy a contar cómo termina la historia, pero se la recomiendo porque es bien interesante. Algunos datos de Fernando Quirós: es periodista, escritor. A partir del año 2000 empieza una serie de textos enfocados en la novela, pero novelas que tienen hechos de la vida cotidiana o hechos de la vida noticiosa llevados a la ficción como escenario
o como motivo para entrarle a una historia que tiene que ver con unas relaciones de pareja. En esas andaba cuando la vi, fue su primera novela. Esto huele mal, que es de la que estamos hablando hoy, que entre otras cosas tiene película, pero no la vean porque la película, mentira, si la quieren ver, es una película que dirigió Jorge Ali Triana. Es muy buena película como película, pero no es una película de esas que uno a veces ve para luego leer el libro, o que uno lee el libro para luego ver la película, porque cuando uno hace las dos cosas, en este caso, encuentra una contradicción en las historias, entonces uno queda medio perdido. Tiene otra novela que se llama Justos por Pecadores, como un bolero, también es muy buena, y Alguna vez estuve muerto, que es, para mi gusto, la mejor de Fernando. Eh, para ir redondeando la idea del libro de hoy, digamos que no es una novela moralista, no es que haga una reflexión desde la moral, desde si es permitido, si es debido, si es válido, si es un tema mal visto a los ojos de la religión. Él con esa parte moral de la situación no se mete, con el tema del adulterio, que es un tema reiterativo en la literatura, pero que tiene diferentes abordajes. Digamos que él traza la novela como para tener el pretexto de poder hablar de los sentimientos cruzados de las tres personas que se ven involucradas en la relación que tenía el protagonista Ricardo y las dos mujeres, su esposa y la Manuela, que alguno diría es la amante, pero es un segundo amor ahí que se despierta, que ya ustedes entrarán a juzgar cuando lean el tema. En la literatura decimonónica hay muchas historias novelescas sobre el adulterio, pero la mayoría toman una posición moral, claro, escritas en el siglo XIX, era normal que se tocara el tema y era normal que se asumiera una postura o de juicio, de valor o de castigo frente al hecho. En esta novela particular no está absolutamente enfocado desde esa perspectiva, y creo que esa es tal vez la principal virtud que tiene la novela de las que les estoy hablando en el día de hoy. Estuve buscando algunas frases que se relacionaran con el tema. Me encontré una de un señor Wells, del que no tengo el nombre, pero me encontré la cita: el alma necesita pocas cosas, el cuerpo necesita muchas. Y yo dije, ve, encaja perfecto con la novela de Fernando Quirós. Como les hablé de la entrada, voy a leerles las primeras líneas de Esto huele mal, y con eso vamos cerrando la presentación de hoy. Miren cómo arranca el capítulo 1. Dice: pisé mierda, mierda de perro. El pequeño Nerón, el perro se llamaba Nerón, había hecho una cagada tan desproporcionada como su nombre, una cagada que parecía ubicada a propósito para que yo cayera en ella apenas cruzara la puerta, para que mi zapato se sumergiera en la mierda sin remedio. Nerón había olido mi desprecio por él desde el comienzo. La primera vez que visité a Manuela 10 meses atrás, quiso demostrarme que estaba en su territorio. Con ese tono agudo propio de su raza, ladró hasta el desespero, mientras correteaba por la sala hasta que tomó confianza para acercarse y husmear las botas de mi pantalón. Esa es la entrada de la que les hablé, que me parece caricaturesca, cargada de ironía, de humor, y que nos pone en sintonía con lo que quería contarles. Hoy cumplí con los 15 minutos. Voy a tratar de volverme juicioso con los tiempos, porque a veces digo más de lo que debiera decir de los libros y me han escrito 2 o 3 personas: no, lo iba a leer, pero ya me contaste todo lo que pasa. Por eso hoy, digamos que de manera intencionada, no quise contarles el final para no tirársela. Les voy a leer por aquí una frase: una mujer que tenía el encanto de hablar con los ojos, de jugar con los silencios y de insinuar las sonrisas antes de que se dibujaran en sus labios. Una frase hermosa. No está hablando de Manuela, no está hablando de la esposa, lastimosamente. Y dice: y llegué a la edad adulta con una larga lista de deudas con la adolescencia que el tiempo se ha encargado de irme cobrando. Ya él está como tratando de justificar algunas de sus acciones. Bueno, y ya después hay otras frases que tengo subrayadas que me parecen encantadoras. Tiene unas frases poderosas y unos párrafos muy bien elaborados Fernando Quirós.
Luego me dijo que cualquier mujer que sintiera en el comportamiento de su marido los cambios obvios que produce el hecho de tener un amante, así no hubiera procesado esta información de manera consciente, podría enamorarse de un hombre que técnicamente pudiera ser su hijo o técnicamente pudiera ser su padre. Y aún sin marido necio, me dijo, las mujeres nos podemos enamorar cuando nos dé la gana, dijo, dice aquí Fernando. Bueno, se lo recomiendo si les gusta. Esto huele mal. Esta es una edición de Letras Colombianas de hoy, que fue una serie, una colección que sacó Planeta, muy económica, que todavía se consigue en algunas librerías. Hay unas ediciones mejores de la novela en pasta dura y demás, pero como trabajé con esta, me quedo con ella por siempre. Gracias a Mariana Ma, que estuvo conectada al final, a Héctor Jairo Duque Higuita, a Julián Martínez, a Eduard, a Luis Gabriel, Gerson Sufe, Hugo Arias, 13 de Valle, Javier Castillo, T. Doctor, Eddie Huertas, Guillermo Lozano Maturana, Miller Alberto, Javier Castillo, ya lo había saludado, Álvarez Wilder, Andrés Ospina, Carlos Banderab, Bessie Rose, BMX William, Seb Gómez 07, Oscar Alejandro Rincón, a Ronald Marín, dice que es buen argumento, es muy buena, la historia es buenísima. Y entre otras cosas es novela de lectura rápida, en una sentada 2 horas y se puede leer uno a gusto, sin afanes, la novela. A Dipego también le agradezco, a Néstor Álvarez, a Yoli, a Foronda, se conectó a Foronda hoy, a Héctor Jairo Duque, bueno, y a todos los que se conectaron, muchas gracias. El próximo martes, martes del libro, con un nuevo texto que espero leer este fin de semana porque ya estoy al día con lo de este año. No he querido acudir al ejercicio fácil de buscar las que leí el año pasado, sino ir día a día, porque también tener el martes del libro lo obliga a uno también a tener la disciplina de la lectura, que es tan útil para todo, nos sirve para todo. Así que a todos gracias, nos vemos el martes del libro aquí mismo en Instagram en otro live. Chao.